llegaran los piratas pues como a robar, se podría decir, que se llama Puertas Pintadas. Le un poco más de vida a toda esta zona, que era como la zona antigua. No sé qué dice acá, pero lo que dice es que dice que a más de 1000 metros, o sea, casi a 1 kilómetro de distancia. Exóticas y demás, le puede estar costando a usted aproximadamente 30-35 euros el kilo nada más. Por favor, no tocar. Vea, dice Fuerte de Santiago, edificado en el 1614. Vea. Edificado en 1614 y finalizado casi en el año de 1600. Dice así. Exacto. Miren ahí. Fue edificado en el año de 1600. Y en ese caso, vamos a mirar si podemos. A ver, dice hay un restaurante, también se puede pues entrar aquí a conocer. Dice Wolfsburg. Bueno, el Fuerte de Santiago, ya el color amarillo, que se acuerdan que lo vimos en la parte superior del otro fuerte, y les voy a comentar un poco, era verdad lo que decía ahí, construido pues el Fuerte de Santiago. Miren ahí como era el pozo, un pozo de agua, era un pozo de agua y ahí sacaban el agua y de ahí salía el agua en el pozo y iba siendo filtrada por eso. Y ahora acá es el mirador. A ver qué vistas nos vamos a encontrar. Que es, a mí me gusta mucho esto porque no sé qué es lo que va a encontrar más allá. Por este lado, Océano Atlántico. Un día bastante bonito, se podría decir. Hacia la derecha, que encontramos? Vea, gente bañándose, tirando playa. Que por cierto, las playas acá son como de arena negra, porque como les comentaba era de origen volcánico, pero la mayoría de ellas son así con piedras. Tienen que tener en cuenta por si quizás, aún está Santiago tomando fotos, por si quizás ustedes en algún momento vienen acá y quieren tirar, como decimos nosotros, baño, tienen que traer chanclas, zapatos para poder pisar, porque la mayoría tienen bastante piedritas y se van a lastimar. Y aquí que hay, miren ahí, vea, imagen casi 360. Acá tenemos imagen de el océano, aquí gente tomando sol, acá también. Está bueno, tiene vistas bastante interesantes. Ahora tenemos el segundo piso, allá también hay otro mirador, entonces yo paso para acá. Mientras que vamos caminando este Fuerte de Santiago, les voy comentando un poco. Fue creado en el año de 1600 y así permaneció. También servía de ejemplo como primer filtro para evitar de que llegaran los piratas pues como a robar, se podría decir. Como lo decía ahí arriba, también los mouros y algunos franceses. Después de ello esto pasó también por muchas manos y por muchas personas también. Luego de esto fue, digamos, un lugar de guardia, se podría decir, como de guardia, o sirvió también de protección para, primero, algunos soldados que venían aquí como a resguardarse de la guerra, y también sirvió como protección y resguardo de algunas personas que sufrieron aquí en la isla de Madeira en el año de 1800. Algunas ¿cómo se dice eso? Se vieron damnificados se vieron damnificados
por todo este proceso. Creo que en ese tiempo hubieron algunas inundaciones y bueno, salieron pues bastante afectados, y afortunadamente este castillo, bueno, esta fortaleza de acá sirvió como protección. Vean aquí donde estamos, es como un espacio vacío, que ustedes salen acá, era como el desagüe, salía el agua allá y aquí ya tenemos el océano. Vean la vista, lo bonita que hay. Libremente usted puede venir, caminar acá, mucha gente como ustedes vieron ahí tomando el sol, y allá vemos la costa, el punto de como de los acantilados. Allá de fondo ya vemos las dos islas. Estos lugares tienen muchísima historia, bastante interesantes. Y acá también, vea, para que usted se pueda sentar, tener una imagen como un marco natural para tomar bastante fotos. Vamos a subir al segundo nivel a ver qué más vamos a encontrar, pero es así como una historia bastante general de este castillo de Santiago. Como les decía, este era el primer filtro. Ya ejemplos, si ladrones o en ese tiempo los mouros o los franceses llegaban hasta acá y pasaban, lo que los esperaba era un segundo filtro, que era en la segunda fortaleza, que está ubicada precisamente ahí arriba, que era también donde tenía toda la visión y un poco más panorámica, a diferencia de este. Vamos a mirar a ver el segundo piso que nos espera. Bueno, ya tienen restaurantes para que se sienten aquí. Y miro a ver qué nos encontramos acá. Ya tiene aquí un pasadizo para poder mirar ahí la entrada, y tiene aquí, vea, un arco natural. Por cierto, acá abajo hay un restaurante dentro de esta fortaleza, por si usted en algún momento quiere venir a comer, ahí lo tiene. Y esta es la parte exterior, la parte trasera. La verdad que tiene varias entradas. No pensé, porque la mayoría de fortalezas que hemos visitado solo tienen, digamos, como un lugar para mirar hacia la parte frontal, pero la parte trasera casi no. Pero está bonito, tiene una bonita vista, todo el océano Atlántico allá de fondo. Tiene ya un tercer piso, una vista más panorámica. Oiga, está interesante, con 3 pisos, claro, con razón es que usted tenía la vista periférica de todo. Miren ahí arriba, como ya se ve la montaña allá, y ya luego allá las nubes. ¿Ven cómo es el clima impredecible? Acá severo calor, acá abajo, y luego arriba miren cómo se ven las montañas, ya oscuro y gris para llover. Ya las casitas típicas al lado de la iglesia, en la montaña. Que arriba, vea, por ahí. Vamos a mirar a ver qué más nos vamos a encontrar. A ver aquí, por aquí. Aquí no hay nada. Miradores, son terrazas. Ven a la gente que vivía, porque no creo que eso arriba esté habitado. La vista tan privilegiada que tenían. Aquí hay pasadizos, pasadizos como secretos. Es que esto tenía muchas entradas a la lata. Imagínense. Miren cuántas personas vivían acá. Y eso acá que había. No se ve nada. Era como que un pozo. Nada, era como un pozo. No había mucho para ver. Mira acá que hay. Aquí. El océano.
Así se ve la tranquilidad. Y la diferencia es que ya no se ve más para allá. O sea, todo es lo mismo. Los sabemos lo inmenso que es. O sea, usted puede ver de aquí, qué sé yo, kilómetros allá en la lejanía, pero de ahí para allá no se sabe qué más hay. Miren cómo se ve bonito allá. Bueno, veníamos caminando de allá del fuerte de Santiago, Santiago, y nos encontramos, veníamos a buscar la zona Velia, como dicen aquí, pero en español sería la zona vieja, y nos la encontramos bastante cerca. ¿Por qué nos detuvimos acá? Precisamente porque esto es lo que llama la atención de la zona vieja, y ese es un proyecto que se llama Puertas Pintadas, que lo que buscaba era darle un poco más de vida a toda esta zona, que era como la zona antigua, y que bueno, que algunas de esas puertas también pues estaban un poco abandonadas. Entonces hicieron este proyecto bastante bonito con algunas comunidades de acá de Funchal, que realmente se ve bastante interesante, se ve muy bonito. Miren aquí la capela, ¿cómo se dice acá? Capela, de la capilla de la iglesia. Y también importantísimo es que en esta zona de acá se pueden encontrar algunas fábricas de sombreros y también algunas fábricas de zapatos típicos de Funchal. Miren este dibujo aquí. Vean, dibujaron a la abuela. Dibujaron ahí a la abuela. Miren este aquí, como si fuera una puerta antigua, una puerta real. De verdad, pues el proyecto se ve bastante innovador. No pensé que este fuera como la zona antigua. Y de aquí los azulejos, por si los quieren comprar alguna vez, dándoles como un poco más de vida. Y que también esto es una zona que considera tanto su aspecto cultural como patrimonio, sino que me olvidó la palabra. Miren este aquí. Sería más bonito como en algunos lugares si hubieran dejado como la firma del autor para poderlos mostrar y que las personas los puedan seguir. Encontramos tours de todos los ámbitos, comida, paella, y lo que encontraríamos serían muchísimos restaurantes pues típicos. Lo que sí, importante, ustedes quieren tener en cuenta para que no le metan el vergazo cuando vayan a comprar algo, precisamente evitar consumir, o bueno, si ustedes quieren pagar mucho, eviten consumir en estos restaurantes donde se da la carta al aire libre o en su efecto haya muchísimas personas o gente que trabaja en el restaurante afuera ofreciéndoles para poder comer. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque si nos van a ganar, como decía uno, un vergazo un dolor en el bolsillo, porque les va a salir bastante costoso. Y a pesar de eso, aunque muchas personas dicen de que Madeira puede ser económico, la verdad es que lo que hemos estado acá, no, realmente no es bastante económico. Yo creo que es algo normal, se asemeja muchísimo más a Lisboa, ¿o qué? ¿O no? Un poquito, sí. Bastante costosito, la verdad es que sí, no es económico, es la verdad. Digamos, como también es un lugar muy turístico, en este caso como es tan turístico, por eso es que viene la gente como aquí a disfrutar. Vea este acá, mire cómo se ve este bonito. Miren cómo está acá porque me está dando el sol. Muchas calles, muchas puertas pintadas. Yo creo que nos podemos ir por aquí. Demos la vuelta por esta otra calle. Sí, dice Ruda de Carlos I, vea, pintada por la fachada del municipio. Ahí siempre tiene muchas cosas pintadas. Sí, casi todas las casitas. Y las que no, vean, para ahí hay más. Miren aquí. ¿Sabes esto cómo me recuerda? A Sintra. Me recuerda mucho a Sintra esto.
Miren ahí el fado. Se da la vuelta. El fado me recuerda mucho al fado y a Sintra. Sintra tiene algunas calles así, bastante típicas. Bueno, importante la iniciativa que tuvo el gobierno acá de Funchal para mandar a pintar, digamos, como todas las calles y darles un poco más de vida a estos lugares. ¿Ah? Bueno, sí. Entonces, y miren ahí cómo se ven los alrededores, las casas, las persianas, vean, si eran las persianas ahora tiempos. Vean una casa típica de pescadores. Dice sexta, sábados. Imagínense, es tan típico que tienen los horarios escritos a mano, en un papel. Oye, está bastante bonito. Miren este de acá. Está bonito. Miren aquí cómo era la caja registradora antigua. Miren cómo era. Lo que sí es que no sé si estas casas por aquí pueden ser restauradas. Lo más probable es que no pueden ser restauradas porque como es la zona antigua, tienen prohibido restaurar. Santa María. Creo que si usted se viene a alojar por aquí, le puede salir un ojito de la cara. Ah, miren, está hablando de reestructurado, vean, están reestructurando esta de acá. Pero vean lo llamativo, la fachada, cero le pueden quitar, nada le pueden quitar la fachada de la parte de adelante. O sea, es una calle bastante pequeñita, 55 euros. Esta está pintada también. Digamos como cuáles son las casas más típicas de acá. Teresa Club, o sea, yo creo que lo más probable es que este era el nombre de los dueños, creería yo. Calles pequeñitas, chiquiticas, de José Antonio, Joao Carlos Abreu. Sí, son como que los dueños, y los dueños van dejando como los mensajes en las de las casas, que fue lo que vivieron. Bueno, llegamos aquí al mercado de los labradores, que en español serían los trabajadores. Vamos a dar una pequeña vista a ver qué nos podemos encontrar como por acá. Lo primero que nos encontramos son a las personas, en este caso vestidas con su traje tradicional de Madeira, y miren la perspectiva que nos podemos encontrar aquí. Es un mercado pequeñito pero bastante interesante. O sea, tiene, en este caso en el primer piso se encuentran todo lo que tiene las frutas, verduras, artesanías, como les contaba, la cestería y productos hechos a mano. Y en el segundo piso se va a encontrar más que todo lo que tiene que ver las verduras. Entonces está 2 pisos y también cuenta con 2 ubicaciones, tanto lo que tiene que ver frutas y verduras, con lo que se encuentra en la parte de atrás, que es toda la información, o bueno, todo lo que tiene que ver con el pescado. Vamos a dar una pequeña vista a ver qué nos podemos encontrar por aquí, pero está bastante bonito. O sea, pequeñito pero interesante. Mirad, si es que alcanzamos a llegar, que no creo, porque la mayoría de lo que tiene que ver el pescado
lo promueven es en horas de la mañana. Y efectivamente, miren acá. ¡Fua! Y huele a pescado, sí señor. Pero a pesar de eso es muy ordenado, porque ya tienen la sección especializada solo para el pescado. Y todos los días le hacen aseo, ya. Todos los días. Lo dejan bastante limpio, limpian todo con agua, jabón, limpian los pisos. Pero lo más probable es que esto llega, como es tan famoso, porque aquí llega es en un porcentaje muy alto todo lo que tiene que ver turistas. Tiene que estar supervisado porque están en constante funcionamiento. Pero en cuestión de el orden está bastante ordenado. Muy bonito, traen todo, escoba, todo para limpiar y dejar todo seco. Las artesanías hechas a mano, los bolsitos, vea, a 5 euros. Está bonito. Vea, para comprar frutas, verduras, la vuelta por aquí. Cuando ya estemos afuera les voy a contar algunas cositas. Y aquí está muy bonito. Muy bonito esto acá. Quedan muchísimas cosas exóticas. Miren eso ahí, anona. Anona de madera. Fruta de a 1,50 el kilo. ¿Qué es eso de anona? ¿Qué es? Anón es una fruta. Anón es... Anón. Ah, sí. Sino que hay con portugués anón. Anón. Pequeño. Anón. Tiene semillas. Eso es lo que les decía. Ustedes mismos compran y ustedes mismos van y las siembran. Y como les decía, todo es tan fértil que usted siembra. Bueno, eso también depende de usted lo vaya a sembrar, porque aquí en Madeira sí, pero si usted lo va a ir a sembrar, ejemplo, en su país donde vive, lo más probable es que no le vaya a perecer, o puede que sí, a menos de que usted viva, ejemplo, en Latinoamérica, que es bastante fértil, allá también suele generarse una buena cosecha. Y en el primer piso vamos a encontrar todo lo que tiene que ver ya más que todo con frutas típicas. Vamos por aquí vea, se puede sembrar todo aquí también con frutas, verduras. Se puede conseguir también mucha cosa. Mucha cosa, ropa, o sea, es pequeñito a las frutas. Anona, vea. Anona, banana. O sea, a uno le llama muchísimo la atención precisamente porque es bastante colorido. Cuando usted llega es bastante colorido y puede probar también muchas otras frutas, así como también tradicionales. Este es el mercado, digamos que así de un pincelazo así de manera general es este. Como les decía, compran ahí ustedes todo lo que quieran sembrar. Está bueno. Ahorita que estemos afuera les voy a comentar un poco más. Y reciben muchísimos visitantes. Y en un porcentaje bastante alto suelen ser turistas. Ahora bien, les voy a comentar un poco qué pasa ahí. Ese mercado, cuando ustedes lo ven ahí, ustedes digamos como que se preguntan, es pequeñito, pero donde ustedes ven ese mercadito pequeñito es costosísimo, es súper, hiper, mega caro. Hay otros mercados, quizás también por acá cerca, locales y tradicionales, que pueden ser muchísimo más económicos. ¿Qué ha pasado? Que como este mercado de los labradores, o en español, de los trabajadores, se ha vuelto tan turístico, lo que pasa es que viene muchísima gente acá, más que todo, digamos, como turistas, a conocer. ¿Qué pasa? Es que como son turistas,
los precios están bastante elevados y muy inflados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, ejemplo, una de esas frutas típicas ahí que son exóticas y demás, le puede estar costando a usted aproximadamente 30, 35 euros el kilo nada más. 35, 39 euros el kilo. Entonces es bastante costoso. Y otra forma de la que hay ahí es, un consejo es no recibir, digamos, como degustaciones o frutas que ustedes puedan probar, porque qué pasa cuando usted prueba o acepta la degustación, muchísimas veces lo que va a pasar es que le van a pedir de que la tenga que comprar ya por obligación. Entonces, dato importante y no menor, no acepten las degustaciones, porque le van a dar a degustar la fruta más típica y también la fruta más cara. Entonces, si usted no se quiere clavar 30 euros como mínimo el kilo, ya sabe que ahí tiene que tener cuidado y no aceptar casi nada de lo que le ofrezca. Esto acá se llama la C, o mejor dicho, la Catedral de Funchal. Este de acá realmente es un poco pequeña, pero está acorde como con la ciudad. Les voy a contar un poquito porque ya no se podía hacer silencio, es más, creo que ni se podía grabar, sino que grabamos así como de encubierto. Esta catedral acá se fundó en el año de 1400 y así como de manera genérica, ya más o menos en el año de 1900 fue dada y en este caso agregada como patrimonio nacional. Como ustedes pudieron observar allá adentro, constaba de una arquitectura gótica y manuelilla. Entonces, casi siempre las iglesias construidas en esa época, y más precisamente digamos como aquí en mayor parte de Europa, en la península ibérica, cuentan con ese tipo de construcciones. Ahora acá ya lo que salimos fue de nuevo a la zona céntrica. Hoy estamos entre semana y a pesar de eso hay muchísimos turistas. Miren acá, turistas, porcentaje bastante alto, y entre semana, y bueno, y estamos en horas de la tarde. Significa de que Funchal, independientemente de si es un día fin de semana o es entre semana, siempre va a estar lleno de turistas, precisamente porque casi los 365 días del año es así, con este clima. O sea, un día un poco gris, pero también con sol, y así, más que todo en la montaña, así es cuando llueve o hace muchísimo frío, pero de resto bien, un clima bastante interesante. Está bueno, o sea, al menos alcanzamos como a recorrer algunos lugares importantes de acá, dar a conocer un poquito algunos sitios de Funchal, y eso, que no solo esos, porque para conocer Madeira se necesita un buen tiempo, y conocer también otros sitios de Funchal que quizás los vamos a estar viendo en otros videos, y si no, van a ustedes estar viendo, son lugares alrededor de la isla, tanto como para el norte como para el sur. Vamos a estar entonces moviéndonos. Así que vean, los dejo con esta postal de la sede de Funchal. Estamos en un lugar, en un mirador bastante importante. Ahorita les voy a contar un poco acerca de la historia de este lugar, que es uno de los miradores más increíbles. O sea, yo he visto fotos, pero voy a verificar si es verdad. Estamos en un mirador que se llama Eira do Cerrado, y allá podemos observar los diferentes picos, pero vamos a ir al mirador a mostrarles a ver cuál es la vista que vamos a encontrar. Y que, por cierto, miren aquí cómo se ve. El clima está bastante cambiable. Por ejemplo, en la mañana llovió, que llegamos, luego en la tarde salió el sol, otra vez volvió a salir el sol, otra vez volvió a llover, y así constantemente. Es un clima como bastante tropical. Vamos a mirar a ver qué tal está la cosa, y hoy como que promete, porque ya la montaña está bastante nublada. Otra cosa importante, el clima.
Mientras que se esté en la montaña va a bajar un poco más la temperatura, va a hacer frío, va a estar nublado, y abajo donde está el mar ya se siente muchísimo más el calor. O sea, un clima así bastante tropical, como se puede decir en Latinoamérica. Y miren también ahí como se ve con el arco iris. Realmente increíble, interesante. O sea, de todos los miradores que uno ha estado, este es uno de los más llamativos. Miren cómo se ve la montaña. Y adornado ahí con el arco iris, y abajo era lo que les comentaba. Muy bonito. Esto sí es como si fuera una postal para ser remarcada. Además que miren ahí el arco iris adornado. Parece como una postal de Google. Sin mentirles. Ahora les comento un poco mientras estoy acá dándole la vuelta. Allá lo que ustedes observan al fondo, eso se llama Curral das Freitas, que en español significa Corral de las Monjas. Y ahí abajo es el lugar de la freguesía más grande de la municipalidad de Cámara de Lobos. Ahí con lo que podemos observar es que también son casitas bastante adornadas. Vea, tiene ahí su iglesia. Son poquitas casas, pero bastante bonitas y llamativas. Tienen ahí mucho el tema del sembrado. Importante, Madeira todavía sigue siendo una municipalidad, o bueno, un archipiélago, una isla, como ustedes lo deseen llamar, donde el tema de la agricultura sigue siendo bastante importante para la cultura y para la supervivencia de esta ciudad. Y no menos eso, miren ahí cómo se ve de bonito la naturaleza. O sea, realmente todo repleto de color verde, las montañas. Y me parece también muy llamativo y agradecido de poder estar acá, primero, y segundo, de que la gente todavía siga cuidando estos espacios. Precisamente creo yo que, digamos, estas casas, para poderlas cuidar, tienen que tener muchísimo cuidado al momento de mandar a hacer cualquier manutención, ejemplo, cualquier construcción. No pueden dañar ciertos pisos o ciertos suelos que creo yo que les tenga que dar algunas normativas, pero realmente bastante bonito. Miren ahí. Aquí la facilidad es que muchos restaurantes, hay un restaurante y un hotel también donde ustedes pueden alojarse. Y adicional, bueno, esto no suele pasar en todos los casos. Eso suele pasar en casos o en lugares donde, yo me doy la vuelta mientras ustedes van viendo el paisaje. Esto suele encontrarse en lugares donde hay mayor turismo. Pero cuando ustedes vengan a Madeira, recomendable, vean, compren comida, que es lo que se quieran comer, porque en muchos sitios no hay restaurantes o no hay lugares para usted poder comer. Tiene que traer su propia comida para poder, como se dice, subsistir. Si no, le va a tocar que aguantar bastante hambre. Si usted quizás tiene un día ajetreado para ir a conocer, ahí abajo como ya está el río y caminitos. Importante, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzan a ver allá, aquí yo creo que les voy a señalar ese camino que se observa al final. Ahí hay un derrumbe, pues un pequeño derrumbe, además que puede ser para que las personas no pasen, pero Madeira también es considerado como uno de los lugares con más, digamos, como túneles o pasadizos así secretos, se podría decir, que los lleva a lugares que no tienen nada que ver. Por ejemplo, este puede que sea uno de ellos. Lo lleva, digamos, como alrededor de la montaña. Ve que hubiera un camino pues así como un poco más diferente. Pero que ya se utiliza, no. Ya por lo más probable es que ya no se ve, porque hay bastantes derrumbes. Y claro, miren la media montaña que tiene ahí, que como que los arropa en un valle. Oye, muy bonito la vista. Vamos a subir ahorita todas esas escaleras, además que hay un mirador mucho más grande allá arriba. Y si es verdad lo que dice Santiago, aquí es muy húmedo, que es muy húmedo.
las escaleras mojadas. Y bastante humedad hay acá. Pero claro, imagínense, es tanto que los picos llegan hasta las montañas. ¿Ve? Es que los picos llegan a... Las montañas llegan hasta las nubes. Hasta las nubes, miren. Miren las nubes donde están. Los picos llegan hasta allá. Yo creo que uno de los miradores, y puede decir, más bonitos. O sea, realmente valió la pena venir hasta acá. Miren, llegamos. Yo creo que les voy a mostrar y me van a decir si no van a sentir vértigo. Miren. Miren ahí abajo. Miren la altura que estamos. ¡Uah! Así, realmente es muy bonito. Yo creo que no hay más palabras para describir. Demasiado bonito está. Con las montañas. El arco iris que se formó, digamos, como perfecto. Y ahí abajo, Curral das Freitas, que como les decía en español era el corral de las monjas. Y ahora miren lo que más hay acá. ¡Uah! Que se siente el vacío. Mira, en medio de la montaña. La verdad es que sí, se siente el vacío. ¡Uah! Y miren las calles, eso era también lo que les decía. Las calles, como son bastante angostas, que creo que las pueden estar viendo, y así como serpenteadas, como una serpiente, curvas bastante cerradas y donde los vehículos poco pueden aparcar. Y eso que, por decirlo así, Madeira está ahora en una temporada bastante baja, pero cuando es más que todo verano, no hay ni siquiera lugares para poder aparcar. Entonces se complica pues un poco más. Por eso es más recomendable si las personas vienen en bicicleta, ya decir, en cable. ¿Ves que en cable? En motocicleta. Dice que está a 1000, no sé qué dice acá, pero lo que dice es que dice que a más de 1000 metros, o sea, casi a 1 kilómetro de distancia. O sea, está altísimo. Aquí también me pueden encontrar más información, tips, lo que pasa, los puntos, digamos, como se puede decir bastante, los puntos térmicos, las aves que se pueden encontrar aquí sobrevolando esta montaña, vulnerables, y cuáles están, digamos, como en peligro, y muchísimas cosas, como más de información para salvar la naturaleza. Está bastante informado, además que también hay un camino muy bien delimitado, o sea que no tiene pérdida. Y aunque ustedes no lo crean, por todas estas montañas también hay algunos trekking. Madeira es considerado, y también Azores, considerado lugares para hacer bastante trekking si a usted le gusta muchísimo la naturaleza, de varios días. Pero por ahorita es bueno, una primera impresión, venir y conocer.